El Valle de Ceniza llevaba décadas cerrado a los forasteros. Rodeado por montañas negras y vigilado por centinelas de piedra viviente, era un lugar del que pocos hablaban y ninguno regresaba. Pero aquella mañana, bajo el cielo carmesí de Seria, algo rompió la calma milenaria. Un humano cruzó el portal exterior. No lo acompañaba ejército alguno. Ni nave, ni bandera, ni escolta. Solo su sombra larga sobre la tierra agrietada, una lanza oxidada colgando de su espalda, y unos ojos tan antiguos que los sabios del consejo se pusieron en pie al verlo. Desde lo alto de la terraza de obsidiana, Elora lo observaba sin disimulo. Era la heredera del trono, hija única de la gran Lady Calindra, criada entre cristales inteligentes, tutores de 7 planetas y entrenada por asesinas élite desde que supo caminar. Y aún así, nada la había preparado para el ridículo espectáculo que presenciaba. ¿Ese es el temido guerrero humano del que hablan las historias de guerra?, preguntó en voz alta, para que todos los presentes la oyeran. Parece más un mendigo extraviado que un mito viviente. Las risas de los cortesanos no tardaron en llegar. Los altos oficiales se removieron incómodos, pero nadie la contradijo. ¿Quién se atrevía a corregir la lengua de la futura reina? El forastero, sin embargo, no se detuvo. Caminaba como si no oyera nada, o tal vez como si ya lo hubiera oído todo. Su paso era firme, cada movimiento medido, como si sus músculos recordaran 1000 batallas. Algunos notaron cómo los sensores de vigilancia, programados para seguir cualquier amenaza, simplemente se apagaban a su paso. Como si lo reconocieran. Elora entornó los ojos. No había odio en su mirada. Solo desdén. Y algo más profundo, una inquietud primitiva, que no podía explicar ni dominar. Algo en él no encajaba. Algo la irritaba. Y la atraía. ¿Vienes a rogar por un lugar en la mesa de los poderosos?, le lanzó, descendiendo un escalón hacia el patio central. ¿O solo viniste a morir con orgullo? El hombre se detuvo. Lentamente levantó la mirada. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el aire pareció densificarse entre ambos. No era una mirada agresiva. Tampoco sumisa. Era familiar. Una punzada recorrió el pecho de Elora, aunque no mostró nada. Se obligó a sonreír. Ni siquiera tienes voz, humano. ¡Qué decepción! Antes de que pudiera decir más, un murmullo se propagó entre los presentes. Todos se volvieron hacia la gran escalinata del trono. Lady Calindra descendía, vestida con el manto dorado ceremonial, su corona flotando a pocos centímetros sobre su cabeza. Sus movimientos eran suaves, pero sus ojos estaban llenos de tormentas. Elora retrocedió un paso. Su madre no debía estar allí. No en ese momento. El consejo no la había convocado. Pero Calindra no se detuvo. Caminó directamente hacia el humano. Y ante la incredulidad de todos, se arrodilló ante él. El mundo pareció congelarse. Los guardianes de obsidiana alzaron sus lanzas en confusión. Los oficiales palidecieron. Y Elora sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. «Madre», susurró. «¿Qué estás haciendo?». Pero Calindra no respondió de inmediato. Acarició la tela desgastada del abrigo del forastero como si tocara algo sagrado. Luego alzó la vista, y sus ojos ya no eran los de una reina. Eran los de una mujer rota, que volvía a ver a un fantasma. «Has vuelto, Esteban», dijo ella. Elora sintió que su corazón daba un vuelco. El nombre era antiguo. Un susurro prohibido en los salones de palacio. Un error que nunca debía mencionarse. Un capítulo arrancado de los archivos familiares. «Ese nombre», murmuró Elora. «¿Cómo lo sabes?». Calindra se incorporó con lentitud. Su voz se quebró, pero fue clara. «Porque él no es un cualquiera». Todos los ojos se posaron en ella. «Es tu padre». Elora dio un paso atrás como si hubiera sido golpeada. Su pulso retumbaba en los oídos. Todo en su interior gritaba que aquello era una broma cruel, una manipulación. Pero su madre no mentía. No con esa voz. No con esa mirada. El humano, ese forastero cubierto de polvo, no dijo una palabra. Solo se volvió hacia ella con una expresión imposible de definir. No había alegría, ni tristeza. Solo verdad. Y en ese instante, por primera vez en toda su vida, Elora no supo qué decir. Elora no se movió. La revelación colgaba en el aire como una espada a punto de caer, suspendida entre el tiempo y el miedo. Las palabras de su madre se repetían en su mente una y otra vez, rebotando con violencia en las paredes de su orgullo. «Es tu padre». Frente a ella,
Aquel hombre no hacía ningún gesto de triunfo ni siquiera de emoción. Solo la miraba, con la misma calma con la que un guerrero examina el campo de batalla antes de la carnicería. Su rostro era áspero, curtido por soles que ella jamás conocería. No había nada regio en su vestimenta, ni siquiera un símbolo que lo identificara. Pero en sus ojos, había fuego. Un fuego que ahora ardía dentro de ella. El consejo se había quedado mudo. Ni una palabra, ni un gesto. Como si todos estuvieran esperando a que alguien más cargara con el peso de la reacción. Nadie deseaba ser el primero en romper el silencio. Porque lo que acababa de revelarse no solo afectaba a la princesa, estremecía el trono mismo. Elora intentó hablar, pero su voz se negó a salir. El calor subió por su cuello, su pecho, sus mejillas. No era vergüenza. Era furia. Pura, incandescente. Se giró lentamente hacia su madre. Dime que te has vuelto loca, susurró con voz tensa. Dime que esto es una prueba, una estrategia, una mentira. Algo. Kalindra bajó la mirada. No puedo. Elora sintió que algo dentro de ella se rompía. La imagen perfecta que tenía de su madre, la reina intocable, la estratega implacable, se desmoronaba como cristal al chocar contra el suelo. Entonces explícame cómo es posible que un humano, un forastero sin historia ni gloria, sea mi padre. Explícame cómo es que nunca dijiste nada. Nunca. Ni una palabra. Kalindra se acercó. Su presencia seguía siendo majestuosa, pero había una vulnerabilidad nueva en su porte, algo que ningún súbdito de Seria había visto jamás. Porque lo perdí antes de que nacieras. Porque me obligaron a callar. Porque si hubieran sabido que llevaba sangre humana en el vientre, me habrían arrancado del trono antes de que pudieras dar tu primer aliento. Elora retrocedió otro paso. Su respiración se volvió irregular. ¿Y ahora qué? ¿Ahora pretendes que lo acepte? ¿Que abrace a un completo desconocido y le diga padre como si esto fuera un cuento de hadas? Esteban habló por primera vez. Su voz era grave, pero suave, como el rugido contenido de una tormenta lejana. No quiero que me llames nada. No he venido por ti. Elora lo fulminó con la mirada. Entonces, ¿por qué estás aquí? Él la miró con serenidad. Porque ya no tengo tiempo. Y tú tampoco. La tensión se volvió insoportable. Las luces que flotaban en el techo comenzaron a temblar levemente. Algunos guardias bajaron las manos a sus armas, aún sin comprender qué fuerza se agitaba en esa sala. Elora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo, sino por la certeza de que ese hombre sabía algo que ella ignoraba. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, cada palabra escupida con veneno. Que algo se aproxima. Algo que ni tú ni tu madre pueden detener. Y yo, tengo la llave para evitarlo. Elora soltó una risa amarga. ¿El viejo mito otra vez? ¿La ruina de Seria, el eco de las estrellas negras? Llevamos siglos escuchando esa fábula. El pueblo ya no teme esas historias. Esteban sostuvo su mirada sin pestañear. Deberían. La sala volvió a quedarse en silencio. Incluso Kalindra parecía sorprendida por la firmeza en su tono. Entonces dime qué es, exigió Elora. Dime qué amenaza justifica tu regreso después de tantos años. Dime por qué debería escucharte en lugar de encerrarte en las mazmorras. Él la observó en silencio por unos segundos que se hicieron eternos. Luego, con lentitud, desató el cordón de cuero que sujetaba su lanza. La depositó frente a ella, como una ofrenda. La lanza brilló débilmente bajo la luz. No por su material, sino por lo que vibraba en su interior. Kalindra ahogó un grito. Esa lanza, no puede ser. Elora no entendía. Era un arma simple, casi primitiva. Pero su madre temblaba al verla. Esteban asintió. Fue forjada en el corazón del Nexo, antes de que cayera. Cuando aún existían los guardianes de la convergencia. Cuando luchábamos contra la tormenta azul. Elora sintió que su mundo daba un vuelco. Esa guerra no era un mito. Pero se suponía que había ocurrido hacía más de 200 años. Eso no es posible, susurró. Estás mintiendo. Tengo más edad de la que aparento, dijo Esteban, sin dejar de mirarla. Lo que se viene, despertará en tu sangre, quieras o no. Porque tú también eres parte de eso. Elora quiso gritarle, negarlo, expulsarlo del salón y de su vida. Pero algo en su interior palpitaba con violencia. Algo que hasta ese día había estado dormido. Un guardia interrumpió, jadeando,
corriendo por el pasillo con armadura ensangrentada. Mi reina, algo ha cruzado el horizonte. No son naves. Son sombras. Gigantescas. Y avanzan hacia aquí. El silencio murió. Elora se giró hacia el humano. Ya no veía al vagabundo, ni al supuesto padre. Veía al único que no parecía sorprendido. ¿Qué son? Esteban recogió su lanza, lentamente. Son el principio. Y por primera vez desde que lo vio, Elora no se burló. El silencio se volvió insoportable. Solo el repiqueteo distante de alarmas, aún inciertas, rompía la calma agrietada del gran salón. Lady Calindra dio la orden de evacuar los niveles exteriores, pero su voz ya no sonaba como la de una reina segura. Temblaba, por dentro, como si algo en ella supiera que era demasiado tarde. Elora no se movía. Seguía mirando al hombre frente a ella como si quisiera destruirlo solo con la fuerza de su mirada. Pero no lo hacía, porque en el fondo, algo en su interior comenzaba a reconocerse en él. No eran los ojos. No era la postura. Era algo más profundo. Algo que palpitaba en su pecho, como un eco sordo, antiguo. Esteban se giró hacia los ventanales. Las sombras en el horizonte ya no eran rumores. Se levantaban como muros vivos, avanzando con lentitud, pero implacables. No emitían sonido. No proyectaban energía. Solo oscuridad. Como si devoraran el mundo a su paso. No se detendrán, dijo él en voz baja. No hasta que lo que duerme en esta tierra despierte. Y tú, Elora, eres la llave que sellaron, y que ahora deben romper. Ella apretó los dientes, sintiéndose entre traicionada y manipulada. Dio un paso hacia él, desafiante. ¿Qué soy exactamente para ti? ¿Un arma? ¿Un accidente? ¿Una herramienta en tu guerra? Esteban la miró de nuevo. No con frialdad. No con superioridad. Sino con una especie de melancolía que dolía más que cualquier grito. Eres mi hija. Y también eres el final de algo que nunca debió comenzar. Las palabras eran como cuchillas que cortaban por dentro. Lady Calindra intervino, su voz trémula pero firme. Esteban, dijiste que venías por una razón. Que aún había tiempo. ¿Qué sabes? Él la observó, y por un momento, el pasado pareció revivir en sus ojos. Las sombras que se aproximan no son ejército ni plaga. Son fragmentos de la entidad que duerme bajo las ruinas del cinturón interior. La raíz del vacío, como la llamaban los antiguos. Y su prisión, está atada a la línea de sangre que tú y yo creamos. Elora se llevó una mano al pecho, como si pudiera sentir el peso de esas palabras. Sus dedos temblaban, pero no los ocultó. Algo dentro de ella, despertaba. Latidos irregulares. Sueños que nunca recordaba. Recuerdos que no le pertenecían. ¿Por qué ahora? Preguntó, conteniendo la oleada de miedo que intentaba cubrirla. ¿Por qué despertar después de tanto tiempo? Porque los sellos han comenzado a romperse. No por tus actos, sino por tus dudas. Por tu rabia. Por todo lo que quisieron contener dentro de ti. Lady Calindra se llevó una mano a los labios. No era solo el temor por la llegada de las sombras. Era el reconocimiento del error. Años enteros tratando de ocultar la verdad, habían alimentado la oscuridad que ahora los amenazaba. Dices que soy la llave, insistió Elora, su voz endureciéndose. ¿Y si decido romperla? ¿Y si me quito la vida? ¿Termina todo? No, respondió Esteban con frialdad. Porque ya no eres solo carne. Ya eres canal. Aun si mueres, lo que duerme despertará. Y sin ti consciente, no tendremos ninguna forma de contenerlo. Un temblor sacudió el suelo. Esta vez, no fue leve. Las lámparas de energía colapsaron, y las murallas exteriores emitieron su primer grito de fractura. Las sombras estaban tocando el borde del mundo. Los guardianes de piedra comenzaron a movilizarse. La ciudad temblaba. El cielo se oscurecía como si una tormenta ancestral estuviera descendiendo con furia retenida por siglos. No estamos listos para luchar, dijo Lady Calindra, apretando los puños. Nuestras armas no sirven contra lo que no tiene forma. Esteban se giró lentamente. Entonces tendrán que aprender a luchar desde dentro. Elora lo miró. Su mundo, su trono, su madre, sus soldados, nada tenía sentido. Pero por alguna razón, él sí. Su presencia había sacudido todo su universo, pero en medio del caos, era el único que parecía tener un rumbo. ¿Qué se supone que haga yo entonces? Preguntó en voz baja. Si no puedo huir,
si no puedo morir, dime qué hago. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde? ¿A dónde empezó todo? Otro estruendo sacudió las torres. Esta vez, una estructura cayó. Las sombras ya estaban dentro de las defensas externas. Gritos. Alarmas. Explosiones sin fuego, solo desintegración. Lady Calindra gritó órdenes, pero sus ojos estaban puestos en su hija. En el rostro que tanto amaba, y que ahora debía dejar partir. Toma a tu guardia personal, Elora. Ve con él. Yo sostendré esto el tiempo que pueda. Elora negó con la cabeza. Madre. No hay tiempo, la interrumpió con una lágrima silenciosa deslizándose por su mejilla. No lo había entonces. No lo hay ahora. Corre. Y por todo lo que eres, regresa con vida. Esteban extendió la mano. Elora dudó. Su orgullo era inmenso, pero el mundo se derrumbaba a su alrededor. Y el calor que sentía dentro de su pecho ardía como si le ordenara moverse. Tomó su mano. Y en cuanto lo hizo, una energía recorrió su cuerpo con la violencia de un relámpago. No era magia. No era ciencia. Era algo más profundo. Algo que solo respondía a lo que llevaban en la sangre. Padre e hija corrieron hacia las criptas del subsuelo. Las sombras rugieron detrás de ellos. Y la guerra comenzaba. Los corredores subterráneos se estrechaban a cada paso. No eran túneles construidos para la guerra, sino pasadizos olvidados de una época anterior al imperio mismo. El aire estaba denso, cargado con un olor metálico que no pertenecía ni al fuego ni a la tierra. Era algo más antiguo, más primitivo, como si el suelo recordara lo que dormía bajo él. Elora corría sin mirar atrás, sus pasos sincronizados con los de Esteban, aunque su mente aún era un caos. Las paredes vibraban a su alrededor con un rumor constante, como un lamento antiguo que se agitaba bajo sus pies. Cada sombra parecía viva, cada esquina, una trampa esperando activarse. El padre la guiaba con paso seguro, como si conociera esos caminos desde antes de que fueran sellados. Como si los hubiese recorrido en sueños durante siglos. Su mano sostenía la lanza no como un arma, sino como una extensión de su cuerpo. No temblaba. No dudaba. ¿Dónde me llevas? Preguntó Elora entre jadeos. A la forja que te creó. Al único lugar donde puedes recordar lo que eres. Ella lo fulminó con la mirada. Ya sé quién soy. Soy Elora de Seria, hija de la reina, heredera del trono. No necesito que un extraño me diga que sangre corre en mis venas. Esteban no se detuvo, pero su voz, grave, se volvió cortante. Te enseñaron tu título. No tu verdad. Avanzaron aún más profundo. Las luces que se encendían al paso de Esteban no lo hacían por sensores. No eran máquinas. Eran fragmentos de roca viva que respondían a algo en él, o en ella. Elora lo sentía. Cada chispa de luz, cada vibración en el aire, parecía reconocerla. Parecía decirle ya volviste. No entendía nada. Pero no podía negar que algo se activaba dentro de ella con cada paso. No eran recuerdos. Eran impulsos. Instintos. Como si una parte de su cuerpo supiera moverse por esos corredores sin que ella lo decidiera. Llegaron a una cámara circular, cerrada por una puerta de obsidiana con marcas grabadas en espiral. Una lengua olvidada. Elora nunca la había visto antes, pero cuando la miró, pudo leerla. Aquí, nació la división. Esteban la miró. Toca la piedra. Solo tú puedes abrirla. Elora dudó. Su mano se alzó con lentitud, como si pesara más de lo que podía soportar. Y al tocar la superficie negra, una oleada de energía la recorrió desde la palma hasta el pecho. Su corazón se detuvo por un instante. La puerta tembló. Grietas doradas la atravesaron como venas de luz líquida. Y con un gemido ancestral, se abrió. Dentro, la cámara era esférica. Una cúpula sin ventanas, sin techo visible, y sin fondo aparente. Solo una plataforma flotante en el centro. Allí reposaba un objeto suspendido en el aire, un cristal de sangre congelada, latiendo con una frecuencia casi imperceptible. Al verlo, Elora sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su cuerpo se inclinó hacia él sin poder evitarlo. No por atracción, sino porque sentía que una parte de ella estaba dentro de ese cristal. ¿Eso, qué es? Esteban caminó despacio alrededor del círculo. Tu herencia. Y tu condena. Elora se acercó. El cristal pulsaba al ritmo de su corazón. Cada latido era una ráfaga de memoria sin imágenes. Dolor. Gritos. Nacimiento.
Garras. Luz. Oscuridad. Era como si su alma recordara un ciclo completo que nunca vivió. Te forjaron aquí. Tu cuerpo fue formado en el vientre de tu madre, pero tu alma fue sellada con este cristal. Los antiguos sabían que algo vendría. Algo que solo un ser híbrido, nacido entre mundos, podría contener. Elora se llevó la mano al pecho. El calor que la invadía ya no ardía. Quemaba, como si su sangre se revolviera contra ella misma. ¿Y tú? ¿Dónde estabas cuando esto pasó? ¿Por qué me dejaste? Esteban se quedó quieto. Porque si me quedaba, morías con tu madre. Y todo habría terminado entonces. Las palabras golpearon como un látigo. ¿Quién quería matarnos? El mismo consejo que hoy te sigue con sonrisas falsas. No querían un linaje impuro. No querían admitir que un humano podía alterar su destino. Tu madre lo entendió tarde. Por eso me hizo jurar que me iría. Elora dio un paso atrás. Necesitaba aire, aunque no había ventanas. El mundo entero giraba. El trono, su madre, sus enemigos, y ahora esto. Su sangre, su alma. Todo estaba manchado con un pasado que nunca le contaron. Pero no hubo tiempo para más. Un estruendo brutal sacudió la montaña. Las paredes se quebraron. Rocas cayeron desde lo alto. Y un grito inhumano rasgó el aire. No era un grito común. Era una vibración que destrozaba los nervios, que helaba la piel. Una carcajada que no venía de una garganta, sino de algo que nunca tuvo cuerpo. Esteban corrió hasta el borde de la cámara. Ya están aquí. Entraron al núcleo. Una criatura emergió de las sombras del pasillo. No caminaba. Flotaba. Su forma era cambiante, como humo sólido. Tenía ojos, pero estaban por todo el cuerpo. Ojos que no parpadeaban. Ojos que veían dentro. De la mente. Del alma. Elora levantó la mano, instintivamente. No tenía arma. No tenía defensa. Pero su mano comenzó a brillar. Esteban la vio y asintió. Ya empezó. La criatura rugió y se lanzó hacia ellos. Esteban saltó frente a su hija y giró la lanza con una velocidad antinatural, trazando una línea de fuego en el aire. La criatura chilló, retrocediendo, pero no huyó. Estaba probándolos. Elora se adelantó. Quiero pelear. No sabes cómo, le advirtió Esteban. Pero mi sangre sí. Y cuando alzó ambas manos, el cristal de sangre reaccionó. Rayos de luz emergieron de su cuerpo, creando una armadura de energía viva que la envolvió. Su pelo flotó, sus ojos se encendieron. Y su voz ya no era solo suya. Yo soy Elora de Seria. Nacida de la unión prohibida. Heredera del fuego sellado. Y tú, no pasarás. La criatura atacó. Y Elora respondió. La criatura embistió como un torrente de oscuridad viva, un vendaval compuesto de bocas, ojos y formas que cambiaban a cada segundo. No tenía rostro, pero su intención era clara, devorar. Esteban se movió primero. Su lanza cortó el aire en un arco abrasador. La energía que desprendía no era fuego, ni electricidad, ni plasma conocido. Era algo más. Era voluntad condensada. Historia endurecida por el tiempo. Elora no retrocedió. Su cuerpo entero ardía con el resplandor del cristal de sangre. Su armadura, hecha de líneas flotantes que parecían tatuajes de luz viva, latía al ritmo de su corazón. No sabía qué hacía, pero su cuerpo lo recordaba. Como si cada fibra respondiera por sí sola a un llamado olvidado. Alzó las manos y el aire vibró. Una onda invisible golpeó a la criatura y la arrojó contra la pared del templo subterráneo. Esteban la observó solo un segundo, con una mezcla de temor y orgullo. Controla el pulso, no la rabia, le dijo. Si el fuego se desborda, quemarás todo. Elora no respondió. Sus ojos estaban fijos en el ser retorcido que ya se reformaba desde las sombras, más rápido de lo que debería ser posible. La criatura no era carne ni energía, era una grieta en la existencia. Un fragmento de algo que no tenía derecho a seguir viviendo. No debía poder caminar sobre este mundo. Y sin embargo, allí estaba. ¿Qué es eso exactamente?, preguntó ella. Una astilla de lo que duerme bajo los tronos de todos los mundos. No es su cuerpo, es su aliento. Su rencor. Su hambre disfrazada de forma. La criatura volvió a lanzarse hacia ellos. Esta vez cambió de estrategia, múltiples brazos surgieron de su torso, cada uno formado por tentáculos envueltos en huesos. Se lanzó primero contra Esteban.
Él la esquivó con una gracia imposible para su edad aparente, girando en el aire y clavando la lanza directo en lo que parecía su centro. Pero el arma fue repelida. No porque la criatura se protegiera, sino porque su cuerpo no era realmente sólido. Rebotaba entre dimensiones, retorciendo las leyes físicas a su paso. Elora rugió. No con rabia, sino con poder. Y ese rugido no fue solo sonido, fue una onda de impacto que fracturó las paredes de la cámara y quebró parte del techo. El cristal de sangre flotó más alto, girando lentamente sobre su eje, como si respondiera al despertar de ella. Sus manos se cerraron en el aire. Un arco de energía pura apareció entre sus dedos, sin cuerda, sin flecha. Era un arma de intención. Bastaba pensar en el objetivo. Bastaba decidir que algo debía morir. Esteban, al ver aquello, murmuró algo que Elora no escuchó. Su rostro no mostró miedo, pero sí resignación. Tienes que destruirlo ahora, dijo con voz grave. No dejes que regrese al plano del que vino. La criatura se lanzó por última vez, abriéndose como una flor de pesadilla, expeliendo un chillido que desgarraba el alma. Pero Elora ya no era la misma. Tensó el arco invisible. Una flecha de luz sangrante emergió de la nada. Al soltarla, el mundo pareció contener el aliento. La flecha no atravesó a la criatura. La desintegró. Durante un segundo que pareció eterno, todo se volvió blanco. El sonido desapareció. La vibración se detuvo. Y la criatura dejó de existir. No quedó polvo. No quedó ceniza. Solo un hueco en el aire. Como si jamás hubiera sido real. Elora cayó de rodillas. El poder la había drenado. Su respiración era errática. El cristal descendió lentamente y volvió a su lugar. La cámara quedó en penumbra. Esteban se acercó y la sostuvo por los hombros. Ella no lo apartó. ¿Eso fue todo?, susurró, aún temblando. ¿Hemos ganado? No, respondió él con amargura. Acabas de anunciarle al vacío que estás despierta. Acabas de gritarle que la llave ya no está oculta. Ella lo miró, con los ojos húmedos. Entonces vendrá por mí. Sí, pero esta vez, tú lo estarás esperando. Silencio. Ella apretó los puños. ¿Quién soy, Esteban? No con títulos. No con nombres heredados. Dime la verdad. Él la miró largamente. Luego, habló. Eres una fusión imposible. Un error en la historia que se volvió esperanza. Eres lo que no debían hacer. Y por eso mismo, eres la única capaz de vencer lo que no puede morir. Las palabras la golpearon. Pero esta vez no como una carga. Como un destino. Una puerta secundaria se abrió al fondo. Un nuevo corredor. Otro camino. Más profundo aún. Las piedras cantaban en un idioma perdido, susurrando viejas canciones de guerra y de origen. Elora se levantó. No voy a correr. No voy a esconderme. Entonces ven, dijo Esteban. Vamos a reclamar lo que te arrebataron. Y juntos entraron en las entrañas de la tierra. Donde el fuego dormía. Donde el linaje fue creado. Donde la guerra aún no había comenzado, pero cada piedra ya la recordaba. El descenso fue largo, sin tiempo. No había sol ni luna que marcara el paso del día. Solo una eternidad de piedra viva, escaleras que se formaban bajo sus pies y paredes que susurraban antiguas verdades que nunca llegaron a escribirse. Elora caminaba delante ahora. Ya no necesitaba que la guiaran. Cada paso que daba era uno que había sido escrito en su alma mucho antes de nacer. Esteban la seguía, en silencio, vigilante. No con la mirada de un maestro, ni la de un protector, sino con el respeto de alguien que sabía que el fuego que la envolvía ya no podía ser contenido. El pasaje los llevó hasta una caverna gigantesca, imposible, que se abría como una herida en el centro del mundo. En su corazón flotaba una esfera oscura, enorme, suspendida entre columnas de energía viva. No era piedra. No era metal. Era un agujero en la realidad. Una presencia. Y dentro, se sentía algo latir. El vacío. No necesitó presentarse. No tuvo forma. Su voz habló dentro de sus mentes como un cuchillo sumergido en miel, seductor y cruel al mismo tiempo. Ya has venido, llave indeseada. Ya has despertado, aberración de carne y luz. No puedes sellarme de nuevo. No sin perderlo todo. Y tú lo sabes. Elora no respondió. Dio un paso hacia la esfera, y su cuerpo comenzó a arder de nuevo, no de calor, sino de verdad. Las líneas de luz que cubrían su piel cambiaban de color,
de forma, de intensidad. Ya no eran armadura. Eran parte de ella. Su voz fue firme, profunda, como si hablara con ecos de todas las generaciones que la precedieron. No vine a sellarte. Vine a cerrarte desde dentro. Un rugido atravesó la cámara, pero no quebró nada. El vacío estaba furioso. Pero también, inquieto. No puedes hacer eso sin romperte. Sin fundirte conmigo. Te convertirás en lo que odias. Esteban intervino. Su voz no era tan fuerte, pero resonó con claridad. Ella no vino sola. Entonces, sin que nadie lo esperara, clavó su lanza en el suelo y gritó una palabra que ningún ser viviente había escuchado en milenios. Una palabra olvidada, sellada junto al primer conjuro de vida. Y al hacerlo, la lanza estalló en 1000 fragmentos de energía pura que se elevaron como estrellas. Elora cayó de rodillas. El dolor fue inmediato. No físico. Espiritual. Como si su alma estuviera siendo jalada, arrancada, reescrita. Esteban corrió hacia ella y la sostuvo entre sus brazos. Escúchame, dijo, con urgencia. El poder está dentro de ti, no fuera. Tú no eres un conducto. Eres una voluntad. Ella lo miró con los ojos brillando. Lágrimas de luz surcaban su rostro. El vacío intentaba entrar, envolver, engañar. Mostrarle visiones de destrucción, imágenes de su madre muerta, de su pueblo ardiendo, de su propio corazón convertido en sombra. Pero no pudo. Porque entre todas las imágenes, Elora vio lo único que el vacío no podía imitar. Amor. Amor en la mirada de su madre al verla nacer. Amor en el sacrificio de Esteban al dejarla atrás para protegerla. Amor en las decisiones pequeñas, en los momentos que parecían insignificantes, pero que la formaron, moldearon y la guiaron hasta este instante. Se puso en pie. Las columnas de energía comenzaron a romperse. La cámara tembló. Pero Elora no cayó. Caminó hacia la esfera. El vacío gritó, ofreció poder, eternidad, gloria, venganza, olvido. Pero ella lo ignoró. Colocó ambas manos sobre la esfera. No para sellarla. Para abrazarla. Y en ese acto imposible, en ese gesto de unión con lo inconcebible, el vacío se detuvo. No supo responder. No entendió. Porque nunca había sido contenido por compasión. Elora le habló sin palabras. Le mostró memoria, dolor, belleza, miedo, risa. Le mostró humanidad. Y el vacío se colapsó. No como una explosión. Como un suspiro. La esfera desapareció. La energía se disipó. Y todo, quedó en paz. La caverna comenzó a cerrarse lentamente, no con destrucción, sino con alivio. Como si por fin pudiera descansar. Esteban se arrodilló. Estaba pálido. Su energía, su vida misma, se había gastado sosteniéndola. Elora corrió hacia él, cayendo a su lado. No, no te vayas. No ahora. Él le sonrió. Tú me devolviste la vida al volver. Ya cumplí mi camino. Pero ella negó. No. Yo decido ahora. Y yo, no quiero perderte. Entonces, sin saber cómo, canalizó su energía hacia él. Su luz envolvió su cuerpo, reparando lo roto, reiniciando lo desgastado. No era curación. Era renacimiento. Esteban respiró hondo. Abrió los ojos. Y supo que ella lo había salvado. Padre e hija salieron juntos de la caverna. Afuera, el cielo había recuperado su color. Los soldados, los sabios, los pueblos, todos miraban hacia el horizonte. Las sombras se habían retirado. No vencidas. Redimidas. Lady Calindra cayó de rodillas al verlos. Corrió hacia su hija. La abrazó sin decir nada. Solo lágrimas. Lágrimas de alivio, de orgullo, de amor. En los días que siguieron, el mundo cambió. Los muros entre razas, entre sangres, comenzaron a caer. Elora fue coronada, no como reina, sino como guardiana del límite, símbolo de la unión imposible que había salvado a todos. Esteban no buscó trono ni gloria. Pero nunca se alejó de ella. Caminaba a su lado, como consejero, como protector, como padre. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían lo que ocurrió aquel día. La oscuridad no fue vencida por la fuerza. Fue derrotada por el amor. Y nunca volvió. Fin.